Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 12, Miedo. En ese mismo momento en la ciudad de Boston, Gorosaurus estaría acabando con algunos pequeños Kaijus que salieron de las alcantarillas. En eso el Jaeger Atlas Destroyer habría llegado a ese lugar. En eso Gorosaurus voltearía, y después los pilotos dirían, mira, ese es uno de los más grandes, donde después uno de los comandantes de uno de los Shatterdors de esa zona diría, no se confíen, ese es uno de los de categoría 4 más grandes que hay, de nombre Gorosaurus. Ante esto los pilotos se sorprenderían, pero en eso uno de ellos diría, vamos, acabemos con él. En eso el Jaeger se abalanzaría contra él, dejando a Gorosaurus sorprendido, y en eso el Atlas Destroyer daría un fuerte salto para darle un golpe, pero en eso Gorosaurus le daría unas fuertes patadas, que lo enviarían a estrellarse contra unos edificios de ahí, donde después los pilotos se repondrían y se quedarían sorprendidos, donde el primero diría, maldición, ¿qué rayos fue eso? En eso el segundo diría, bueno, ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. En eso Atlas comenzaría a correr, mientras que Gorosaurus solo los miraría acercarse, y estando a punto de darles otra patada, Atlas se agacharía rápidamente, dejándolo sorprendido, y después él tomaría a Gorosaurus de la parte de abajo junto con su cola, y después lo cargarían y en eso lo comenzarían a estrellar con varios edificios. Así Gorosaurus se quedaría impactado. En eso él, usando sus pies, le daría otra patada a Atlas, así se lo quitaría de encima. En eso ambos gigantes se separarían, donde el Atlas Destroyer se repondría, y esta vez no caería. En eso ambos cruzarían miradas y después Gorosaurus daría un fuerte rugido, y se lanzaría contra él, al igual que Atlas. En eso Gorosaurus se tiraría y usando su enorme cola, trataría de darle un golpe a Atlas, los cuales la esquivarían con dificultad. En eso ellos girarían en el aire y después tomaría de la cola a Gorosaurus, pero en eso él les daría un golpe y después se los quitaría, y en eso ellos chocarían contra otro edificio, donde después Gorosaurus estaría a punto de pisarlos, pero en eso él se detendría, y después miraría hacia un lado. En eso él se alejaría de ahí y sentiría una gran presencia que estaba emergiendo. En eso Atlas diría, ¿qué está haciendo? Y en eso ellos mirarían como más de los pequeños Kaijus que estaban en las alcantarillas también empezarían a salir, donde después uno de los pilotos diría, comandante, ¿qué está ocurriendo? En eso todos en ese Shatterdor estarían también desconcertados, donde después el comandante recibiría un comunicado y un video grabado desde el Ártico de cómo es que Ghidorah había emergido. En eso el comandante les diría, ¿qué es esa cosa? En eso nadie sabría qué responder, pero en eso Gorosaurus comenzaría a escarbar un agujero, y después se iría de ahí. En eso el comandante diría, ¿qué rayos acaba de pasar? Y en eso les diría a los pilotos que regresaran a la base, así ellos se alejaría de ahí. Mientras tanto Anguirus, King Caesar y Scylla también se habrían percatado de esa enorme presencia, por lo que se comenzarían a dirigir hacia ella. En eso en todo el mundo las estaciones Jaegers habrían informado acerca de lo ocurrido en el Ártico con Godzilla y King Ghidorah, por lo que comenzaría a surgir el miedo por la humanidad, ya que todos veían a Godzilla como uno de los Kaijus más fuertes y poderosos, y el simple hecho de saber que existía otro Kaiju que incluso podría llegar a derrotarlo los preocupaba más. En eso en la estación Jaeger, el mariscal Her diría, repórtenme la situación. En eso una mujer diría, hemos detectado una gran alteración en el comportamiento de los Kaijus restantes en el mundo, todos por lo visto detectaron al mismo tiempo que nosotros la presencia de esa cosa de 3 cabezas, por lo que estamos recibiendo informes de las estaciones del sur y del este que la actividad Kaiju se está volviendo inestable. Los Jaegers de esas zonas están haciendo lo posible para cubrir todos esos perímetros. Ante esto Her frunciría el ceño, a lo que después diría, ya estaban disminuyendo los ataques, y ahora esta cosa vino a alterar las cosas, maldición, ¿y dónde está Godzilla? En eso un hombre diría, la última vez que fue detectado fue en el Ártico, después de ahí, su paradero indicó una ruta hacia el mar, ¿dónde?
descendió a una profundidad de 10.000 pies, pero no sabemos nada más. Sobre el otro monstruo tampoco sabemos nada. La única anomalía que se ha visto es que han aparecido varias tormentas tropicales alrededor del Ecuador. En eso Ger diría que el Jaeger F-003 investigue más acerca de esas tormentas. No quiero que ningún cabo suelto se me escape. En eso todos dirían, sí señor. Mientras tanto con King Ghidorah, él estaría volando por encima de las nubes, mientras iba observando lo que podía, ya que alrededor de él, todo un diámetro de tormentas y truenos se estarían formando. En eso él detectaría la presencia de un kaiju, por lo que pondría una sonrisa y después comenzaría a dirigirse hacia donde se percató de ella. Mientras tanto en una isla, algo se estaría moviendo por toda la tierra causando un gran estruendo. En eso Batra con su forma de larva estaría moviéndose por toda la tierra, mientras iba destruyendo lo que parecía ser un pueblo humano de una tribu, donde la gente trataría de correr y de luchar pero serían fácilmente aplastados por Batra. En eso él se detendría, y después se pondría en una postura mucho más erguida, donde después miraría como una enorme tormenta se estaría dirigiendo hacia esa isla, pero él se sorprendería, ya que esa tormenta de un momento a otro bajaría hacia donde estaba él. En eso toda la isla sería cubierta por la tormenta, mientras caían enormes rayos y fuertes vientos la azotaban. En eso algo caería enfrente de él, por lo que se levantaría una cortina de polvo. En eso poco a poco se despejaría, y después King Ghidorah se alzaría, dejando a Batra sorprendido. En eso King Ghidorah miraría a Batra, quien le regresaría la mirada, y después él se abalanzaría contra Batra con sus 3 cabezas, pero en eso Batra se enrollaría y dejaría a la vista sus enormes púas de su espalda, las cuales se clavarían en la boca de la cabeza izquierda de King Ghidorah, dejándolo sorprendido, donde después él se las quitaría. En eso King Ghidorah se enojaría y después se abalanzaría contra Batra, pero esta vez evitando sus púas. En eso Batra aprovecharía el descuido de Ghidorah y se impulsaría con fuerza y utilizando un cuerno que tenía en su cabeza, algo similar al que tiene Destroya, golpearía a Ghidorah, quien rugiría del dolor, ya que sentiría como casi ese cuerno se le clavaría en su estómago, pero Ghidorah lo golpearía con su cabeza derecha, y después con la izquierda, así enviando a estrellarse a Batra contra una montaña. En eso Ghidorah también planearía levemente, y con sus garras estrellaría a Batra contra la montaña, así atravesándola, y enviando a Batra a estrellarse en una roca, donde sus púas se quedaría clavadas en ella, por lo que Batra quedaría indefenso. En eso Ghidorah se abalanzaría contra él, y después Batra se despojaría de sus púas las cuales se quedarían en la roca, y en eso Ghidorah trataría de morder a Batra, y en eso mordería la roca con las púas, así él rugiría del dolor, pero después él se las quitaría, y en eso Batra se movería lo más rápido que podía, y se trasladaría por varias rocas que estaban ahí, para así evitar las mordidas de King Ghidorah. En eso Ghidorah comenzaría a destruir todas esas rocas mientras Batra escapaba. En eso Batra entraría por un agujero, y después Ghidorah comenzaría a buscarlo, pero en eso Batra saldría por debajo de él, y con sus fauces le mordería una de sus alas, mientras que también sacaba sus púas. En eso Ghidorah rugiría del dolor, pero después se movería y lograría sacar a Batra de ese agujero, pero Batra no lo soltaría. En eso Ghidorah se elevaría en el aire, y después Batra se elevaría con él. En eso al estar más arriba Batra no podría sujetarse, por lo que le ganaría el peso y se soltaría. En eso él comenzaría a caer, y después Ghidorah se dejaría caer sobre él mientras lo pisaba. En eso Batra chocaría contra el suelo con fuerza, mientras Ghidorah lo pisaba con fuerza. En eso Batra daría un chillido desgarrador de dolor, y después con dificultad se pondría de pie. En eso Ghidorah lo miraría con sus 3 cabezas con una sonrisa siniestra. En eso los cuellos de King Ghidorah comenzarían a brillar, pero en eso el cuerno de Batra también brillaría, y en eso ambos monstruos dispararían sus rayos, donde King Ghidorah se quedaría sorprendido al ver que él también podría sacar rayos, pero en menor potencia. En eso ambos ataques chocarían, pero el de Ghidorah le estaría ganando al de Batra, donde Batra notaría esto y pondría más poder en su ataque, pero los rayos de King Ghidorah le estarían ganando al suyo, pero Batra no se resignaría y seguiría tratando de luchar contra corriente, así dejando algo sorprendido a Ghidorah. En eso Batra comenzaría a cansarse, a lo que después estando a punto de perder, Batra se quitaría y los
rayos de Ghidorah seguirían de largo, y Ghidorah comenzaría a destruir todo ese lugar, donde Batra trataría de cubrirse. En eso Ghidorah se detendría, y después toda esa zona estaría destruida, a lo que después Batra saldría de unos escombros con algo de dificultad, ya que estaría muy herido, pero en eso él estaría a merced de Ghidorah, quien estaba enfrente de él. En eso Ghidorah comenzaría a cargar sus rayos una vez más, pero después se detendría, dejando sorprendido a Batra, por lo que Ghidorah lo miraría, y en eso él se comunicaría con Batra, donde él vería lo que quería hacer Ghidorah, por lo que se quedaría sorprendido, pero en eso él también vería que Ghidorah tenía como intención destruir a la humanidad, y viendo que él también tenía el mismo objetivo de destruirla, él haría una reverencia ante Ghidorah, y después él accedería a ayudarlo, así King Ghidorah pondría una sonrisa siniestra con sus 3 cabezas, y después él asentiría sus cabezas. En eso King Ghidorah sentiría otra presencia cerca de ahí, por lo que extendería sus alas, y después alzaría el vuelo, y se alejaría de ahí. En ese mismo momento Batra solo lo miraría irse, y después Batra comenzaría a dirigirse hacia un agujero, y después comenzaría a crear con su tela lo que parecía ser una madriguera. En eso él también comenzaría a crear un capullo a su alrededor, y después entraría en un periodo corto de hibernación, y aumentaría su poder para que su transformación fuera mucho más rápida. En ese mismo momento Godzilla estaría llegando a esa isla, y después él se adentraría en ella, a lo que después él observaría como todo ese lugar estaba destruido, por lo que él notaría que en ese sitio hubo una gran pelea, y por los rastros de radiación, Godzilla vería que Ghidorah estuvo ahí. En eso él también sentiría otra presencia en esa isla, pero no le tomaría mucha importancia. En eso él detectaría la radiación de Ghidorah, y notaría que se estaba moviendo. En eso él miraría por la dirección hacia donde había ido, y después comenzaría a seguirlo. Así él entraría al mar, y comenzaría a nadar mucho más rápido detrás de Ghidorah. Mientras tanto en el mundo de Shingeki no Kyojin, pasaría con normalidad el juicio de Erwin, donde de igual manera él haría la falsa alarma sobre el ataque del titán colosal. De igual manera lo acusarían de no haber entregado a Eren y Annie, pero la diferencia sería que también le dirían que debió haber dado toda la información que le brindó el ser llamado Godzilla, ya que habría llegado a oídos del gobierno que no solamente existían las 4 criaturas que atacaron los muros hace poco tiempo, y se especulaba que podrían existir más de las que ellos no tenían conocimiento, sobre todo si tomaban en cuenta que Gamera tuvo contacto con ellos hace muchos años. De igual manera la Legión de Exploración sería librada de todos los cargos y todos reconocerían que la heredera al trono era Krista. Le digo Krista porque qué pinche hueva decirle historia. Seguimos. En eso Kate le diría, bien hecho, ahora solo falta recuperar a sus amigos, donde Levi diría, así es, pero no sabemos dónde puedan estar. En eso Angie diría, creo saber una pista de dónde podrían estar. De esta manera ellos sabrían acerca de la hermana de Krista, Frida Reis. En eso Angie les contaría todo lo que había leído en ese libro, donde después diría, esto es bastante extraño. En eso Sara diría, entonces quieres decir que lo que nos estás contando, podría ser una historia ficticia creada para encubrir un hecho real. En eso ella diría, es una conclusión muy apresurada, pero podría ser una posibilidad. En eso ella diría, ya veo. Mientras tanto con Eren, él estaría en las cavernas que fueron creadas por los cristales. En eso Crystal explicaría a Eren todo lo de la historia original, al igual que Rod Reis. En eso también Rod Reis le diría a Krista que colocaran sus manos en Eren, así él miraría todos los recuerdos de su padre, y vería cómo fue él quien asesinó a la familia de Krista, pero en eso también él más a fondo habría visto la silueta de un extraño ser, muy grande, con forma de serpiente, y con alas como de murciélago con unos grandes ojos rojos. En eso Krista también recordaría a su hermana donde ella se pondría triste, ya que su padre le diría que fue asesinada por Grisa Yeager, al igual que toda su familia. En eso llegaría Kenny y les explicaría la situación. Mientras tanto con Erwin pasaría con normalidad. Mientras tanto Levi les diría lo de la historia original a los chicos, y en eso Sara diría, así que ese tipo es fuerte, bueno veremos de qué está hecho. En eso Levi se sorprendería un poco, y después Sasa diría, entonces estamos perdidos, ni con Annie podremos hacerle frente. En eso ella diría, no lo sé, esas armas son para luchar contra humanos, no creo que se puedan usar contra un titán, así todo se
aliviarían un poco, pero después Levi diría, no se confíen, él está lleno de sorpresas, así que no vayan a bajar la guardia. En eso Cade estaría bastante pensativo. Tiempo después habrían llegado al lugar donde tenían a Eren, pero en eso Cade detendría a Sarah, donde después ella le diría, ¿qué pasa? En eso él le diría, no podemos bajar ahí. En eso ella le diría, no te acobardes ahora, donde después él le diría, no seas tonta, nosotros no sabemos usar esas armas, además no sabemos qué tan hábil sea el enemigo, y así como nos contó ese chaparrín no podremos dejarlos solo inconscientes. En eso ella lo pensaría y después le diría, bien, ¿qué sugieres? En eso él le diría, lo voy a traer. En eso ella se sorprendería, y después le diría, estás loco, no puedes controlarlo tú solo. En eso él le diría, ¿acaso se te olvidó quién me entrenó? En eso ella le diría, eres un estúpido, tienes dos ejemplos claros enfrente y no sabes cuál te puede tocar. Stacker terminó con daños en su salud cuando lo condujo solo. Nuestro padre se encontraba muy herido cuando murió nuestro tío Yancy, y tuvo problemas para volver a pilotar. En eso él diría, me voy a arriesgar, no tardaré mucho, tú ayúdalos en lo que puedas, cuando menos se lo esperen, será un ataque sorpresa. Ante esto ella se sorprendería, y después Cade tomaría un caballo, y en eso se iría de ahí a toda velocidad. En eso todos le preguntarían a Sarah a dónde fue, y después ella diría, sé acobardo, y mejor decidió irse. En eso todos se sorprenderían, y después Levi diría, debí suponer eso, bueno supongo que no nos afectará en nada que un cobarde se haya ido, así ellos volverían a su plan, mientras que Cade cabalgaría y en eso sacaría un dispositivo, y comenzaría a rastrear un dispositivo que estaba instalado en Gypsy y se daría cuenta que estaba cerca por lo que aceleraría el paso. Mientras tanto Rod Reis, al igual que la historia original, sacaría el líquido espinal de un titán, y le diría a Krista que si se transformaba en titán y se comía a Eren ella podría observar a su hermana. En eso el escuadrón de Levi entraría y después Annie, Mikasa y Levi serían los que irían a la cabeza, mientras Sasa le disparaba a unos tambores que tenían pólvora dentro. En eso Sarah dispararía las bengalas para cubrirlos de igual manera, así todos comenzarían a luchar, donde el escuadrón de Levi tendría por momentos la ventaja, pero en un descuido de Angie, ella sería herida, así todos se sorprenderían. En eso la división interna escaparía y bloquearía la entrada. Mientras tanto con Rod Reis, él le explicaría a Krista cuál era el poder que poseía Frida, así ella se quedaría impactada. En eso también le diría que los únicos que podían activar ese poder era la familia Reis. En eso pasaría como la historia original, donde Kenny se impactaría al oír eso, donde también él recriminaría a Rod Reis el por qué no quería transformarse en titán. En eso, Krista se daría cuenta de lo que realmente estaba pasando, por lo que se opondría a lo que quería su padre, y en eso tendrían la conversación de la historia original, y después Rod Reis le diría, nuestro Dios, una entidad muy poderosa, cuentan en algunas historias que él estuvo con nosotros, y él nos protegió de todos los males, que surgían de un lugar llamado el inframundo. Él era un ser indomable temido por todos los demonios, pero hubo un momento en el que ella no podía estar en esta tierra de mortales con nosotros, por lo que se elevó al cielo, pero también él era considerado como un rey, y dejó a nuestro cuidado a un salvador, el titán fundador. Ante esto Krista y Eren estarían sorprendidos, pero después Eren diría, salvador, rey, ¿acaso estará hablando de Raleigh? No, aunque esa es una posibilidad, él dijo que no tenía nada que ver con nosotros, dijo que él no se involucraba con el desarrollo humano, e incluso dijo que solo le importaba mantener el orden de los ecosistemas. Entonces si no es él, ¿de quién está hablando Rod Reis? Pero en eso Krista rompería el frasco, y se opondría a su padre, donde Rod Reis se molestaría, pero ella lo inmovilizaría, y después ella tomaría la bolsa de Rod Reis, y en eso correría hacia Eren.